Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a estar presentándoles el tema sobre soluciones. Se va a estar dividiendo en diferentes partes. Solubilidad, solvente, soluto, dilución, concentración, tipos de soluciones y soluciones de uso clínico. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Córdoba, Viviana Boniche y mi persona, Surishaday González. Como primer punto, nuestra compañera Viviana Boniche va a estar compartiendo con nosotros los diferentes puntos. ¿Qué es una solución? Una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Para recordar el concepto de mezcla homogénea, es aquella con que haya dos sustancias pareciera que solo hubiera una. Las podemos líquido, sólido o gaseoso. Un ejemplo de una mezcla homogénea es el café, una sal disuelta en agua, perfumes, solución en azúcar, de azúcar en agua, acero y agua carbonatada. La solubilidad. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. También hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente, en ciertas condiciones de temperatura e incluso presión. En caso de un soluto gaseoso, la solubilidad la podemos encontrar en diferentes mezclas. Tipos de soluciones con respecto a la solubilidad. Solución insaturada es aquella que la cantidad de soluto disuelto es inferior a la que indica su solubilidad. Solución saturada es aquella en que la cantidad de soluto disuelto es igual a la que indica su solubilidad. Y solución sobresaturada es aquella en que la cantidad de soluto disuelto es mayor a la que indica su solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. La temperatura. Este factor solo modifica la solubilidad de solutos sólidos y gaseosos. Los líquidos no sufren ninguna alteración en su solubilidad, solo hasta que sean miscibles entre sí, o sea que se mezclen. En el caso de los sólidos, en general un aumento de la temperatura provocará un aumento de la solubilidad, aunque existen casos donde la solubilidad sufre una pequeña variación e incluso casos donde al aumentar la temperatura la solubilidad disminuye. En el caso de los gases, un aumento de la temperatura produce siempre una disminución de la solubilidad y viceversa. Por ejemplo, si se coloca en un recipiente una pequeña cantidad de bebida gaseosa, al ser calentada se observa inmediatamente una efervescencia derivada del escape de gas, y si se calienta agua, ésta pierde el aire disuelto en ella. La presión. Este factor no produce alteración alguna en las solubilidades de sólidos y líquidos. La presión modifica considerablemente la solubilidad de un gas y actúa de la siguiente forma. Un aumento de la presión producirá siempre un aumento de la solubilidad de gas y viceversa, siempre que la temperatura permanezca constante. Esta
mitificación se conoce con términos matemáticos como ley de Henry, que dice: la solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión del gas sobre la superficie del líquido o temperatura constante. El solvente o disolvente es una solución química en la que se disuelve un soluto, un sólido líquido o gas químicamente diferente, resultando en una disolución. Normalmente el disolvente es el componente de una disolución y se presenta en mayor cantidad. Las moléculas de disolventes ejercen su acción al interaccionar con las del soluto y rodearlas. Para entender mejor, podemos mostrar un ejemplo de 1 litro de agua y 5 gramos de sal. El agua sería el solvente porque está en mayor cantidad, al igual que en una aleación de 25 gramos de oro y 20 gramos de plata, la aleación sería los 25 gramos de oro. Clasificación de los disolventes. Se clasifican en solventes polares y apolares. Los polares son sustancias en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es asimétrica. Por lo tanto, la molécula presenta un polo positivo y otro negativo, separados por cierta distancia. Hay un dipolo permanente. La nube asimétrica es el conjunto de electrones con carga negativa que están unidos al núcleo de un átomo. Los solventes apolares en general son sustancias de tipo orgánico y en cuyas moléculas la distribución de la nube electrónica es simétrica. Por lo tanto, estas sustancias carecen de polo positivo y negativo en sus moléculas y no pueden considerarse dipolos permanentes. Los disolventes forman parte de múltiples aplicaciones como lo son adhesivos, componentes de pintura, productos farmacéuticos y para la elaboración de materiales sintéticos. Dato curioso, el agua es considerada el solvente universal, esto por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como disolvente. Soluto. El soluto es la sustancia añadida para formar la mezcla. Puede ser un sólido, un líquido o un gas, que se encuentra generalmente en menores proporciones que el solvente y que una vez mezclado deja de ser perceptible a simple vista, o sea, se disuelve. Dilución es la reducción de concentración de una sustancia química en una disolución. Consiste en bajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. Se logra adicionando más diluyente a la misma cantidad de soluto. Se toma una poca porción de la solución alicuota y después esta misma se introduce en más disolvente. ¿Qué es la concentración? Es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, o a veces de disolvente. Algunas formas cuantitativas de medir la concentración son los porcentajes de soluto, la molaridad, la normalidad y las partes por millón, entre otras. Ejemplo, la tintura de yodo, que es una presentación comercial, puede tener una concentración de 5%. Significa que hay un 5% de yodo, que es el soluto, disuelto en un 95% de alcohol, que es el disolvente. Molaridad. Concentración molar, representada con la letra M mayúscula, es la cantidad de sustancias de soluto por cada litro de disolución.
Para preparar una disolución, esta concentración habitualmente se disuelve primero el soluto en un volumen menor, por ejemplo, 300 mililitros, y se traslada esa disolución a un matraz aforado, para después enlazarlo con más disolvente hasta los 1000 mililitros. La molaridad es igual a los moles de soluto entre litros de solución. La molalidad. La molalidad se representa con la letra M minúscula. Es el número de moles de soluto que contiene 1 kilogramo de solvente. Para preparar disoluciones de una determinada molalidad, no se emplea una matraza forada, como es el caso de la molaridad, sino que se puede hacer en un vaso de precipitado y pesando con una balanza analítica, previo peso del vaso vacío para poderle restar el correspondiente valor. La molalidad es igual a los números de moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. La formalidad. Formalidad se representa con la letra F mayúscula. Es el número de peso, fórmula, gramo o masa molecular relativa por litro de disolución, o bien número de moles de soluto. La normalidad es el número de equivalentes de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Otra forma para indicar la concentración son la densidad, la escala de Baume, la escala de Briggs y nombres propios. Los tipos de soluciones. Dependiendo del tipo de componentes de los que se traten, las soluciones químicas pueden clasificarse en diferentes tipos, como veremos a continuación. Se pueden clasificar según el nivel de mezcla de sus componentes. En este caso se refiere a la mezcla de componentes y si se le puede diferenciar o no, como son solución heterogénea o solución homogénea. La solución heterogénea, los componentes se mezclan, pero aún así se puede diferenciar uno de otro. Un claro ejemplo es el agua y el aceite. En las soluciones homogéneas, los componentes se mezclan de manera tal que no se puede identificar ni diferenciar uno de otro. En este caso podemos hablar del agua y el azúcar, por ejemplo. Otros tipos de soluciones se clasifican según su concentración. Existen diferentes tipos de soluciones de acuerdo a la concentración de sus componentes. Esto indica la capacidad del solvente, que es el componente que se encuentra en mayor proporción en la fórmula, de disolver o no el soluto. Se pueden encontrar en soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. También se clasifican según su carga eléctrica. Las soluciones poseen cierta carga eléctrica dependiendo, como todos sabemos, de sus componentes. En este caso, tenemos dos grandes divisiones en cuestiones químicas: las soluciones electrolíticas y las soluciones no electrolíticas. En el caso de las soluciones electrolíticas, pueden transmitir electricidad y cargarse de la misma. A este tipo de fórmula se le conoce también con el nombre de iónica. Mientras que las soluciones no electrolíticas, los componentes no son capaces de conducir electricidad. El soluto se disuelve hasta casi llegar al nivel molecular. Pueden clasificar según su estado, en soluciones líquidas, sólidas y gaseosas. En las soluciones líquidas, los sólidos disueltos en líquido como el agua salada sería un ejemplo palpable. También pueden darse líquido con líquido, como por ejemplo cuando mezclas agua con alcohol. En soluciones sólidas, en este caso nos referimos a las aleaciones cuando se mezcla el carbono con el hierro y se obtiene acero. Y las soluciones gaseosas. Un claro ejemplo, y que tenemos todos a mano, es el aire, pues está formado por diferentes gases o también el humo. Ahora estaremos viendo las soluciones de uso clínico. La fluidoterapia es un método terapéutico destinado a mantener o restaurar por vía intravenosa la composición normal de los líquidos corporales. Para ello se emplean disoluciones de extendido uso clínico, como son los cristaloides y los coloides. Las soluciones de uso clínico son muy frecuentes, y especialmente la fluidoterapia en medicina de urgencias y emergencias. Hay que tener en cuenta que las soluciones intravenosas deben ser consideradas como fármacos con indicaciones particulares, también con contraindicaciones, efectos adversos y riesgo de toxicidad. Como ya habíamos mencionado, se pueden clasificar en cristaloides y coloides. Los cristaloides se definen
como aquellas que contienen agua, electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones y osmolaridades. Respecto al plasma, pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. En las soluciones hipotónicas son aquellas que tienen una concentración de solutos menor que la otra solución. Ejemplo, está la solución salina al 0,45% y la dextrosa en agua destilada al 5%. Las siguientes son las soluciones isotónicas. Son aquellas que tienen la misma concentración de solutos que otra solución. Los ejemplos de ellas pueden ser la solución salina normal al 0,9% y el lactato de Ringer o solución de Hartmann. Y están las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas se definen como aquellas que tienen mayor concentración de solutos que otra solución. Ejemplos, está la dextrosa en agua destilada al 10%, al 10, 20 y 50%. Ahora vamos a estar viendo lo que son los coloides. Los coloides, el término coloide se refiere a aquellas soluciones cuya presión oncótica es similar a la del plasma. Se puede clasificar en naturales y artificiales. Los naturales se encuentra la albumina y fracciones proteicas del plasma humano. Y las artificiales se destacan las dextrosas, la hidroxitil starch o starch, pentastarch y las gelatinas. La gelatina es un ejemplo de un coloide artificial muy conocido. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Y aquí les presentamos el taller de la presentación que se tiene que estar realizando.